Vamos a analizar un tema sensible, que duele, que preocupa en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Por eso saludamos a Harley Córdoba, director de Derechos Humanos de la Alianza LGBTIQ+. Gracias por estar con nosotros. No, buenos días y muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Harley, son varios los casos, pero quisiera iniciar con el último. Estamos hablando de Manuela Gómez, una adolescente trans de 14 años que fue reportada como desaparecida el pasado viernes 8 de marzo en el municipio de Bello. También recordamos el caso de esta otra persona muy lamentable de lo que ocurrió en la Quebrada, también en el municipio de Bello. Casos que duelen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Bueno, no, primero decir que estamos en alerta y preocupados por la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Medellín y en el departamento de Antioquia. Somos el departamento con más muertes violentas LGBTIQ+. Hay un aumento significativo de las muertes direccionadas y focalizadas en personas trans en nuestra ciudad y en el Valle de Aburrá. Y esto puede girar alrededor de varios asuntos. El primero de ellos es, tenemos una sociedad poco empática con las diversidades sexuales. Digamos que las dinámicas de vida que tienen las poblaciones trans en nuestra ciudad giran alrededor de la vulnerabilidad y hoy existen dinámicas de limpieza social que ejercen los grupos ilegales que tienen el control social de los barrios, de los territorios y focalizan esas violencias hacia las mujeres trans en condición de vulnerabilidad. Pero Esto nos tiene... Lo que usted nos está diciendo es que en Medellín y en el departamento hay estructuras delincuenciales que están asesinando a gente de la comunidad LGBTIQ+, simplemente por tener esa inclinación sexual. Sí, digamos que el motivo, el elemento motivacional de la violencia es la orientación sexual y la expresión de género. Y esto es muy importante a la hora de que los elementos de investigación, la policía, medicina legal, Fiscalía General de la Nación, tengan en cuenta esos elementos motivacionales. Y les pongo un ejemplo muy pequeño. El caso de Sara en Bello. Esta mujer fue brutalmente golpeada con elementos de tortura con los fines de causarle la muerte. Una persona heterosexual, en las cifras que tenemos en la ciudad de Medellín, no suelen ser asesinados de esta manera. ¿Por qué los cuerpos de las personas LGBTIQ+, los cuerpos de las mujeres trans, suelen ser arrojados a las quebradas con símbolos de tortura, con marcaciones en sus cuerpos, amarrados de pies y manos, dejados en bañera, con símbolos o con daños totalmente severos sobre sus cuerpos? Y ahí es donde los elementos de investigación tienen que analizar que la motivación de estas violencias sí es en razón de la orientación sexual y la expresión de género. Albert, pensaría uno que sucede es con jóvenes, pero el último caso ocurrió ayer con este señor Francisco Cadavid, un hombre de 64 años en Aranjuez, y ya teníamos otro anterior también ocurrido esta semana. ¿Qué pasa entonces? Porque es la diversidad también de edades, la agresión a este señor ayer fue también atacado en su cabeza varias veces con un arma. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, el último caso, que fue en el barrio Aranjuez el día de ayer, pues gira alrededor de dos dinámicas. El primero, las violencias dirigidas a hombres gays suele darse en los espacios privados, en sus casas. Suelen ser personas desconocidas que ingresan a su hogar y terminan, la mayoría de los casos, con armas cortopunzantes, acabando con la vida de estos hombres gays. Hemos identificado dos edades significativas, o hombres jóvenes o hombres adultos mayores, que tienen dinámicas de prácticas homosexuales, muchos de forma clandestina, o tienen una vida, orientación sexual homosexual, de forma no expresa a la sociedad. Entonces lo hacen de forma privada, oculta, y la única forma de tener sus prácticas sexuales suele ser en sus espacios íntimos y privados. Y hay estructuras ilegales en Medellín, de grupos ilegales con fines de hurto y extorsión, que están focalizando sus víctimas solo en hombres gays, jóvenes, clase media, o en hombres adultos mayores con fines de extorsión, donde uno de los elementos extorsivos hacia las personas LGBTIQ+ es manifestar esa orientación sexual en público. No sé si me hago entender. A estos adultos mayores tienen prácticas sexuales en lo privado o en lo clandestino, y se vuelve manifestar esa orientación sexual a su familia o a su esposa
o a su círculo personal el elemento extorsivo para vulnerar estos adultos mayores que tienen, digamos, esas prácticas homosexuales en la clandestinidad. Y esto nos preocupa mucho porque digamos que ellos deciden de cuándo salir del closet o si deciden nunca manifestarle a su familia o a su vida privada esta orientación, y unos grupos ilegales no pueden tener esta condición como elemento de manipulación y de extorsión con fines pues, de lucro ilegal en algunos territorios, como en el caso de algunos adultos mayores. Con lo que usted acaba de decir me da pie para preguntarle sobre las plataformas o las aplicaciones digitales, porque hemos visto casos donde se descargan aplicaciones precisamente para conocer personas o para tener relaciones sexuales, y ahí es donde también están asesinando a muchas de estas personas. Es decir, hay dos cosas: una, quienes lo realizan, y lo segundo, qué cuidados también están teniendo quienes utilizan este tipo de aplicaciones. Listo, hay varios asuntos. Sí, hay aplicaciones de citas con fines de la hipersexualización de nuestras dinámicas de relacionamiento. Es decir, nos relacionamos con otras personas con fines de la sexualización del cuerpo y de las libertades individuales. Y personas que buscan hurtar y extorsionar están utilizando las aplicaciones de citas como dinámica de arrastre para seducir, convencer a las víctimas para que los lleven a sus casas o a los espacios más privados. ¿Por qué? La pregunta acá interesante es por qué quienes hurtan y extorsionan están utilizando estas aplicaciones de citas que usan las personas LGBTIQ+. Porque por nuestras formas naturales de vida, por nuestras decisiones y libertades individuales alrededor del sexo y el cuerpo, hemos decidido llevar a una persona que conozco hace 2 o 3 veces a mi espacio privado con fines de sexualización. Eso hace parte de mis libertades individuales y eso no debe costarme la vida. La pregunta acá es, ¿por qué estructuras ilegales en algunas zonas de Medellín, en alguna zona de la nororiental, en el occidente y en algunas zonas del centro de Medellín donde hemos identificado casos, se organizan para focalizar víctimas LGBTI para seducirlas por medio de aplicación de citas con fines de hurto y extorsión? Y la otra pregunta es, si el objetivo es hurtar y extorsionar, ¿por qué están acabando con las vidas de las personas LGBTI? ¿Por qué las dejan sus cuerpos apuñalados en las bañeras, en los apartamentos y con daños totalmente severos? Entonces ahí hay 2 elementos esenciales. La orientación sexual sí es relevante a la hora de que el criminal elige a quién citar por medio de la aplicación, y sí es relevante la orientación sexual cuando su cuerpo es dejado en su apartamento o en un hotel o en una bañera de forma totalmente lacerado y con sevicia el daño. Harley, sin duda son alertas también para la comunidad LGBTIQ+, porque estas aplicaciones pues terminan siendo quizás trampas en su momento para algunas personas que están buscando una relación pero que terminan encontrando la muerte. Son 15 casos en Antioquia y 31 casos en Colombia los que llevamos a la fecha, a hoy, apenas 3 meses de este 2025. ¿Cómo blindarse? ¿Cómo autoprotegerse? Es un tema cultural y del cual todos deberíamos pues, respetar la diferencia, pero en vista de estas alertas que se están despertando en los últimos días, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones para quizás en este momento de alta tensión más bien virar hacia el autocuidado y a la autoprotección dentro de la misma comunidad? No, ahí hay 2 elementos importantes. Primero, cómo conversamos con el Estado. Digamos que sí debe de haber acciones contundentes, uno, en términos del esclarecimiento de los hechos, que podamos tener responsables de estas violencias y que se pueda determinar en la materia de investigación si el elemento motivacional de la violencia sí fue la orientación sexual y la expresión de género. Como primer resultado, conocer las motivaciones y los detalles de cada uno de los casos. Segundo, hacer un llamado a las instituciones, al Estado, en este caso a la Alcaldía de Medellín y al gobernador de Antioquia, pues que generen acciones de pedagogías, de reconocimiento a las diversidades sexuales, porque sí, ojo, esas acciones de estructuras ilegales que buscan limpiar y asesinar a las personas LGBTI son motivados por los discursos de odio motivados por la ultraderecha colombiana, que nos preocupa mucho que hoy ellos estén en la opinión pública y estén generando estos discursos de odio. Y el tercer análisis que le quiero hacer al caso gira alrededor también de las decisiones propias de nuestra población LGBTIQ+, pues tener muchas dinámicas de autocuidado. Si me voy a ver con alguien, si voy a salir con alguien, pues
Vamos a darles información a un amigo de confianza. Listo, no hemos salido del closet, no le queremos decir a nuestros padres o a nuestra familia, le contamos a un amigo. O también decirles, nosotros somos una organización social en la ciudad y en el departamento, tenemos más de 200 voluntarios, profesionales jurídicos, psicosociales, tenemos nuestras redes sociales y se pueden contactar con nosotros para cualquier caso de violencia y de victimización en razón a la orientación sexual. Y sí hay que ser muy contundentes. Hoy tenemos un gobierno nacional que no le ha dado la cara a los sectores LGBTI, que no nos están contestando el teléfono, que no quieren trabajar alrededor de los derechos LGBTIQ+, un presidente que apenas vino a nombrar un viceministro y un gobernador de Antioquia que está desfinanciando los programas LGBTI. Tenemos un gobernador que no es amigo de los derechos LGBTIQ+, y que le está quitando el presupuesto a las pedagogías de la educación. No estamos diciendo que a las marchas o a los eventos recreativos, no. Le está quitando el recurso a transformar imaginarios y a educar a la sociedad antioqueña. Harley Córdoba, director de Derechos Humanos, gracias por estar con nosotros aquí en ustedes, Consejo de muchísimas Redacción. Un feliz gracias. día.